Bueno, buenos días, estamos aquí con la doctora Luz Karime Ruiz Torres, médico de profesión, con experiencia de 8 años desempeñando su función, su rol. Entonces, Luz Karime, te vamos a hacer una encuesta de 3 preguntas eh, acerca de la eutanasia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su posición como médico frente a la eutanasia? Bueno, buenos días. Inicialmente, para poder entender un poco, debemos de definir qué significa la eutanasia. La eutanasia, etimológicamente hablando, viene del griego, de dos vocablos, el eu, que significa bien, y tanasia, que significa muerte. Este término es definido de diferentes formas de acuerdo al punto de vista de cada quien. En cuanto a este tema, las perspectivas médicas son muy heterogéneas, puesto que se considera que si hay dificultades, hay sufrimiento en un ser, es difícil continuar con su vida, mientras que hay otro grupo de profesionales que insisten en preservar la vida. Hay dos tipos de formas para acceder a la eutanasia, que es la forma pasiva y la forma activa. En la forma pasiva se realiza la suspensión de dicho tratamiento que tenga el paciente en dicho momento hasta llegar a su etapa final. Y en la activa es que se aplica por medio físico o químico un tratamiento para que el paciente llegue a su etapa final. Entonces, ya viendo un poco y entendiendo un poco la eutanasia como una acción, mi punto frente a esta es, como lo dice el Código de Ética Médica, es preservar la vida desde la concepción hasta la muerte. Luz Karime, la segunda pregunta es, ¿cuál es su deber como médico si el paciente o la familia autoriza que éste le sea practicado la eutanasia? ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir? Bueno, si es voluntad del paciente o de alguno de sus familiares, inicialmente lo que se debe hacer es comunicarlo a su entidad prestadora de servicio, a la que le corresponda al paciente, y para poder acceder a este procedimiento de la eutanasia se debe contar con un comité integral que se compone de 3 especialistas: el médico especialista de su patología que tenga el paciente en su momento, de un psiquiatra o psicólogo clínico y de un abogado. Luz Karime, la tercera pregunta es, ¿consideraría esta alternativa si usted o sus familiares se encontraran en condiciones que lo ameritaran? Bueno, para tomar un tipo de decisión como esta, que no debe ser nada fácil, se debería de tener en cuenta una serie de factores, como el factor socioeconómico, el factor emocional, el factor espiritual, el factor familiar, y con base en un análisis detallado de cada uno de estos, llegar a tomar la mejor decisión. En lo personal, trataría de enfocar todos los esfuerzos a preservar la vida. Luz Karime, muchas gracias. Es un placer. La primera vez que apareció la eutanasia en una sentencia fue en 1997, cuando una persona demandó ese artículo ante la Corte Constitucional argumentando como homicidio debería tener la misma pena, es decir, más de 10 años. En 1997 sostuvo que cuando una persona padezca una enfermedad terminal que le produzca sufrimiento y que manifieste su voluntad de provocar su muerte, deberá practicarse algún procedimiento médico, normalmente eutanasia, que garantice su derecho a morir dignamente. En el debate de la prohibición o penalización de la eutanasia se enfrentan principalmente el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente. El derecho a morir dignamente es un derecho fundamental desde que la Corte, luego de una demanda ciudadana de inconstitucionalidad a través de la sentencia C-239 de 1997, reconoció que el derecho a morir dignamente tiene la categoría de fundamental.
Esta garantía se compone de dos aspectos básicos: por un lado, la dignidad humana y por otro, la autonomía individual. El carácter central de la dignidad humana apunta primariamente a la superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad. Por otro lado, se encuentra el derecho a la vida, el cual es el primero de los derechos fundamentales. Es un derecho irrenunciable e inherente. Pero aún así, el Estado no puede ser indiferente con la calidad de vida del paciente terminal. De hecho, la protección de la vida por sí sola no es suficiente para lo que se exige en un Estado social de derecho. La protección de la vida debe colocarse en el límite de lo posible. Es por eso que concluimos que se ha resuelto correctamente este tema, pues tanto el Estado como el médico deben respetar y acatar la opción del paciente, ya que ninguno tiene la obligación o el derecho de prolongar sin autorización del paciente artificialmente su existencia y mucho menos la de alargar infructuosamente sus padecimientos.